Hola queridos estudiantes del séptimo año del Liceo Betsabero Mazábal de Alarcón. Mi nombre es Juan David Galás, profesor de Historia, y les voy a presentar una cápsula de retroalimentación sobre las guías uno y 2. Acompáñenme. Primero que todo, les quiero pedir que se suscriban al canal de YouTube de la comunidad BHA y así poder recibir las noticias más importantes de nuestro colegio. Por otro lado, podrán revisar las clases de los profesores agregando comentarios, sugerencias, dudas y utilizar esta herramienta como una plataforma potente para desarrollar el aprendizaje. Y bueno, muchachos, vamos a revisar estas dos guías de trabajo a través del análisis de los principales conceptos que se trabajaron en cada una de ellas. Para comenzar nuestro análisis, debemos hacernos la pregunta, ¿qué es la historia? Y en términos simples, la historia corresponde a las acciones de los seres humanos en un lugar y en un tiempo determinados. Siguiendo esta definición, debería considerarse como historia todo lo que uno hace como persona, es decir, crear un libro o salir a caminar, etcétera. Ahora, lo que diferencia esta idea de historia con respecto a las acciones es que estas acciones tienen que ser necesariamente trascendentales para la vida del ser humano. Por lo tanto, podríamos entender que un hecho histórico es una acción realizada por un ser humano o por muchos seres humanos que modifica o cambia la vida de las personas. Entonces, podríamos decir que los procesos de independencia de los países latinoamericanos son hechos históricos. Para ellos entonces tendríamos que decir, la independencia de los países generó un cambio de vida en las personas y que se mantiene hasta el día de hoy, es porque cambió la vida de las personas, ya que pasamos de un gobierno que era monárquico, ¿sí? Es decir, nosotros éramos súbditos de un rey, a establecer una república en la cual cada uno de nosotros somos ciudadanos. Ese es nuestro cambio en la condición. Por lo tanto, podríamos decir que eso es un hecho histórico. Y bueno, los hechos históricos son analizados, estudiados por una ciencia que es la disciplina histórica y que la realiza el historiador, que es la persona que investiga un hecho, lo comprende, lo analiza, lo presenta y eso es lo que nosotros leemos de nuestros textos, etcétera. Por lo tanto, el historiador es el que realiza el ejercicio de investigar hechos históricos, hechos que ocurrieron en el pasado y que tienen cierto sentido para nosotros en el presente. Bueno, cuando hablamos de tiempos históricos, lo primero que tenemos que tener en cuenta y en claro son las grandes épocas, eras, edades, todas sinónimo, de nuestra historia. Presentamos entonces una clásica línea de tiempo de la historia universal en donde se presentan los diversos momentos de la historia del ser humano. Una línea de tiempo está construida por etapas que van, en este caso, corresponden a los colores que están en la parte interior de este esquema y vienen los hitos o hechos históricos que separan una época de otra. Es decir, la prehistoria, en este caso, parte desde que aparece la especie humana hasta la invención de la escritura 4000 años antes de Cristo. Ese es el proceso, el largo proceso, desde 5 millones de años, donde aparece el primer homínido, eso lo vamos a revisar, desde 5 millones de años hasta 4000 años antes de Cristo es la época de la prehistoria. Por otro lado, la edad antigua, que parte desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, la Edad Media, un proceso que dura aproximadamente 1000 años, que termina, que culmina con o la caída del Imperio Romano de Oriente
y también se considera el descubrimiento de América como un hito fundamental para este cambio de era, dando paso a la Edad Moderna, en donde se desarrolla hasta la Revolución Francesa en 1789 y de ahí da paso a la época contemporánea en la cual nosotros estamos viviendo. Se asume que estos periodos responden a una cierta característica de la humanidad en ese tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Es que el ser humano, siendo el mismo ser humano de hoy, en la Edad Antigua tenía principios culturales, económicos, sociales, políticos, distintos a los seres humanos que vivían en la Edad Media. Habían valores distintos, hay ideas distintas, mentalidad distinta entre los mismos seres humanos de la Edad Antigua y de la Edad Media. Es decir, por eso se hacen estas modificaciones y se establecen distintas épocas, porque en cada una de ellas el ser humano pensaba de manera distinta la realidad. Entonces vamos a partir con la primera etapa de nuestra historia del ser humano, que es la prehistoria, que es la etapa más amplia, en donde el ser humano se va desarrollando biológicamente a través de los siglos y además va generando una cierta diferencia con otras especies que en ese tiempo, en ese momento, a comienzos de la existencia del ser humano, tenían cierta familiaridad entre ellas. ¿Por qué decimos prehistoria? Porque es un proceso previo de acción del ser humano, que es la creación de un lenguaje escrito. Es decir, como vemos en la imagen de ahí, una especie de, en este caso son una escritura cuneiforme, en donde se hace en tableros de arcilla cuñas, ¿sí? Que simbolizan la fonética y le dan un significado a estas palabras. Bueno, y la división de esta época prehistoria, que tiene tantos millones de años de existencia, la podemos ver en este esquema en el cual se divide este periodo en tres: el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales, que vamos a revisar posteriormente. Ahora, el paleolítico y el neolítico son dos procesos culturales en el cual hay un cambio y una modificación en el comportamiento del ser humano, entendiendo que en un comienzo, en el paleolítico, los seres humanos éramos cazadores, pescadores, éramos nómades, y que se traspasa posteriormente al neolítico cuando se descubre el conocimiento de la agricultura y el ser humano tiene la posibilidad de asentarse y empezar a construir las primeras aldeas que posteriormente van a pasar a transformarse en grandes ciudades. Uno de los elementos importantes que revisamos en la guía número 1 corresponde a las distintas teorías que existen sobre la creación del universo en general y del ser humano en particular. La teoría creacionista y la teoría de la evolución. Bueno, como ya sabemos, la teoría creacionista plantea que el origen del universo se basa en la creación por parte de un ser divino, de una divinidad o muchas divinidades, del universo y del ser humano. Y se crean las condiciones aptas para que el ser humano pueda comenzar a desarrollar su vida, en este caso, en la Tierra. Esta teoría creacionista, por supuesto, está relacionada el día de hoy con la visión religiosa, no solamente de la cultura judeocristiana, sino que también otras religiones que tienen como principio entender o pensar o interpretar el universo y su creación. Por otro lado,
La teoría evolucionista plantea que existen transformaciones biológicas en las especies que se van desarrollando con el paso del tiempo de manera muy gradual y que estas transformaciones de las especies les permiten adaptarse a un contexto físico o geográfico que posibilita su éxito, entendiendo que el éxito para una especie es la de reproducirse y traspasar sus genes de generación en generación. Y el clásico ejemplo sobre evolucionismo, bueno, hay muchos otros ejemplos más, pero para poner en perspectiva lo que estamos planteando, vemos que existen dos visiones sobre cómo evolucionaron las jirafas, que por supuesto tienen como característica su largo cuello, y el primer ejemplo plantea que las primeras jirafas buscaban estirar su cuello para alcanzar el follaje más verde que está cerca de las alturas de los árboles. Este continuo estiramiento les permitió a la jirafa estirar su cuello y traspasar este cambio biológico a la siguiente generación. Por lo tanto, la descendencia de estas jirafas va a pasar a tener un cuello más largo. ¿Qué dice Darwin con respecto a esto? Que no, que los traspasos físicos, es decir, si yo tengo, hago estiramiento de brazos y logro estirar mis brazos 3 centímetros más, no voy a traspasar este cambio en mi forma biológica a mis hijos o a mi descendencia, sino que son cambios genéticos que se traspasan de una generación a otra. ¿Qué quiere decir eso? Que en el segundo ejemplo hay jirafas que tienen un cuello un poco más grande que otras jirafas. Lo mismo que nosotros, hay personas que somos más grandes que otros. Entonces, estas jirafas que tienen el cuello un poco más grande que las otras jirafas van a tener éxito al momento de alimentarse y poder traspasar sus genes de cuello un poco más largo a la siguiente generación. Entonces vemos que en el segundo ejemplo existe un traspaso de carga genética de una generación a otra. Eso le permite, en este caso, a la jirafa tener una ventaja biológica sobre otras especies o también sobre otras jirafas que ya no alcanzan a obtener los mejores nutrientes ya que tienen un cuello más corto. Entonces, ¿cómo entendemos la evolución de la especie humana? Y para ello tenemos que plantear que una de las características, o sea, entonces nos preguntamos en qué consiste la evolución de nosotros como seres humanos. Y para ello tenemos que mirarnos y decir qué es lo que a nosotros nos distingue de otras especies. En este caso, caminar en dos pies. Por otro lado, pulgar oponible, lo que a nosotros nos permite manipular cosas y poder fabricar cosas con mayor exactitud. También el crecimiento del volumen del cráneo y por ende el cerebro que aumenta sus centímetros cúbicos y en el cual nosotros podemos desarrollar una mayor inteligencia. Y por otro lado, la posición erguida que nosotros nos permite tener un horizonte distinto al de otras especies que o se arrastran o caminan con las cuatro extremidades. Entonces tenemos que preguntarnos si somos la especie con mejor visión dentro del reino animal, o con el mejor olfato, o somos la especie que corre más rápido de todas las especies de la Tierra. No, no tenemos ninguna de esas virtudes, pero sí tenemos una, que es la más importante, el desarrollo de la inteligencia. Cuando nuestro cerebro comienza a crecer, comienza a ocupar mayor información y comienza a desarrollar soluciones que le permiten adaptarse a un medio hostil. Gracias a esta evolución biológica es que también ha desarrollado una evolución cultural. ¿En qué sentido? Primero, como lo vemos, el ser humano puede ocupar cualquier espacio de la Tierra, es decir, tiene una gran capacidad de adaptación.
Por otro lado, puede elaborar herramientas que le permiten mejorar sus condiciones de vida. También desarrolla el lenguaje, un lenguaje muy complejo que le permite comunicarse de una manera muy efectiva entre los individuos de esa misma especie y establece además una forma de organizar a los individuos a través de un sistema social. Y otros elementos también como la transmisión del conocimiento, algo muy importante para nuestra especie, y el pensamiento abstracto, entre muchas otras características más, que se deben principalmente al desarrollo de nuestra masa encefálica. Y llegamos al primer concepto relevante relacionado con el origen del ser humano, que corresponde al proceso de hominización, que como se ve en el ejemplo, eh, plantea la idea de que existe un trayecto o un proceso de evolución desde el primer homínido hasta llegar a evolucionar a nuestra especie que es el Homo sapiens sapiens. Entonces, este proceso de hominización lo que propone es que hay una primera especie que se separa del proceso evolutivo natural de los primates y que se desarrolla por sí sola y comienza a desarrollar transformaciones biológicas o genéticas que nos llevan hasta la formación en muchos años de evolución de la especie Homo sapiens sapiens. Bueno, llegamos a dos etapas muy importantes de la prehistoria, que es el Paleolítico y el Neolítico. Y son importantes porque en estas etapas el ser humano comenzó ya a diferenciarse de otros animales y comenzó a adaptarse en mejores condiciones que otros seres vivos, teniendo un relativo éxito y por lo tanto manteniendo el desarrollo de la especie generación tras generación. El concepto de paleolítico corresponde a esta idea de la piedra tallada, es decir, los cortes que se le hacían a piedras que tenían otras dimensiones para utilizarlas como herramientas para cortar, sobre todo en el proceso de caza y también de recolección. De esta forma, vemos que la primera forma de organización social correspondía a bandas nómades. Esto quiere decir que estaban conformadas por grupos pequeños de personas, por lo general consanguíneas, que se desplazaban de un lugar a otro buscando los mejores recursos y en este caso se utilizaban la caza de animales y también la recolección de frutos y todo lo que podía ofrecer la naturaleza en ese momento. Por otro lado, la forma de vida de la gente en el Paleolítico correspondía a adaptarse a espacios que ya estaban dados por la naturaleza y refugiarse en ellas, como por ejemplo las cuevas. En esta etapa es donde también se desarrolla la utilización del fuego para distintas actividades como defensa, eh, utilización para alimentos, etcétera, y además el desarrollo del arte, y además el desarrollo del arte, en este caso el llamado arte rupestre, y la siguiente etapa es el neolítico, concepto entendido como neo, nuevo, litos, piedra, es decir, una piedra nueva, y en este caso es una piedra pulida, que a diferencia de la piedra tallada, permite un nivel mayor de sofisticación para desarrollar actividades específicas como moler granos o tener cuchillos afilados que permitan cortar de manera más precisa trozos de carne o algún tipo de vegetal. ¿Por qué podríamos decir que el neolítico es revolucionario? Porque se comenzó a desarrollar una nueva actividad que es una de las más importantes hasta el día de hoy para nosotros, que corresponde a la agricultura. Y por supuesto, algo muy asociado a la agricultura que es la ganadería. Entonces, el ser humano ya no va a tener la necesidad de estar buscando su propia comida y desplazándose muchos kilómetros
para lograr este objetivo, sino que puede desarrollar otras actividades como el perfeccionamiento de herramientas y por otro lado, especialización en el trabajo y desarrollar nuevas actividades dentro de su vida cotidiana. Esto nos permite poder desenvolvernos de mejor forma y generar una sociedad mucho más compleja. En este sentido, las bandas, que eran grupos pequeños de personas, pasan a transformarse en tribus en donde ya no hay solamente un grupo familiar, sino que hay distintas personas que no necesariamente son consanguíneas, pero sí teniendo un antepasado en común. Y como concepto relevante el neolítico es la forma de vida sedentaria que adquiere el ser humano. Nos referimos a esto en que el ser humano se va a instalar en un espacio, como lo habíamos comentado, y va a desarrollar actividades que van a tender a ser cada vez más diversificadas y más especializadas. Esta imagen nos muestra las distintas actividades que desarrolla el ser humano en el neolítico. Por ejemplo, los animales que están domesticados, que son exactamente los mismos animales que tenemos domesticados nosotros en la actualidad, y procesos de cultivo, también de desarrollo de herramientas, desarrollo de actividades provenientes de la agricultura y de la ganadería, como la elaboración de tejidos, o también el desarrollo de la molienda, que buscaba moler granos y crear nuevos alimentos, nuevos productos, que crean mayores beneficios y bienestar al ser humano. Y terminamos la retroalimentación de las guías 1 y 2 de séptimo básico y los invito a revisar este material y complementarlo junto con otras fuentes de información para mejorar las respuestas y si tienen dudas, por supuesto, escriban en el canal o en las distintas redes sociales que están disponibles para ellos. Nos vemos, que se encuentren bien. Un abrazo.